There's a dream I feel so rare, so real, and the world in union, the world as one, gathering together, one world, one hell, every creed, every color, once joined, never apart, searching for the best in me. I will fight what I can beat. If I win, lose, or draw, there's a winner in us all. It's the world in union, the world as one, as we climb to reach our destiny. A new age has begun. We must face high mountains, must cross rough seas. We must take our place in history and live with dignity. It's our world in union, all divided one, as we climb to reach our destiny. A new age has begun. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto presentarme. Mi nombre es Sergio Bautista, soy el gerente de la unidad de negocios porcinos para Conosur. Es una unidad nueva y que estamos iniciando en Chile este negocio. Realmente es una enorme alegría llegar a este día para nosotros por dos motivos. Por un lado, es nuestra primera presentación como SEBA en Chile. Y por segundo lugar, es la primera presentación de este producto en la región en Conosur. Por lo tanto, la doble alegría es realmente feliz de estar con ustedes y poder llegar a ustedes a presentar este nuevo producto innovador desarrollado por SEBA. Es un proyecto que inició hace mucho tiempo, hace más de 3 años, que comenzamos con el proyecto que se llamó SEBA Chile y hoy se concluye y se inicia en una parte esta etapa. En este proyecto participaron muchas personas, a las cuales agradezco, pero principalmente al equipo técnico que estuvo liderado por Florencio con conjunto con Juliana, donde desarrollaron las pruebas técnicas que hoy van a poder ver. Pero además participó mucha gente que hizo posible que hoy lleguemos a esta altura de presentar el producto.
Nos hubiese encantado poder estar presentes, de poder que el contexto sea diferente, pero bueno, nos toca presentarnos de esta forma vía online. Entonces, agradecidos porque estén, por tomarse su tiempo y seguramente tendremos otras reuniones y lanzamientos para poder compartir un buen momento con ustedes. Dicho esto, yo les quería presentar al primer disertante, al doctor David Barceló. El doctor es profesor de posgrado de Ciencia Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, consultor en sanidad y producción porcina, investigador del área de salud porcina, veterinario y maestría en la Universidad de Londres y doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctor Barceló, le doy el pase para su presentación. Bom, gracias a todos. Bienvenidos a las personas que van a asistir a la presentación. Y es un placer estar presente aquí con ustedes. Lo que voy a hablar hoy es sobre enfermedades que retrasan el desarrollo de lechones en la maternidad. Como introducción, la crianza de cerdos confinados resultó en mejoras significativas en la producción, pero como un efecto secundario, aumentó la presión de infección y comenzaron a aparecer nuevas enfermedades. Acá en Brasil, los problemas sanitarios más comunes en maternidades en el periodo de 1 a 7 días de vida son las diarreas bacterianas, como Escherichia coli y Clostridium, son las diarreas víricas, como rotavirus, diarreas por coccidios, como Cisplatin suis, y problemas no infecciosos, como anemia peropénica y aplastamiento. Acá eu coloco uma figura sobre a variabilidade de peso ao destete, e isto é muito importante porque diminui a ganância de peso tras o destete. A variabilidade não é apenas o destete, mas há efeito mais grande depois hasta o sacrifício. Uma diferença de 3,1 quilos ao destete representa 39 dias depois 8,2 quilos, como se vê acá em la figura. E se extrapola um pouco isto para adelante, se vê que o sacrifício isso pode representar 15 quilos. Assim que é muito importante o destete ter lechones com alto peso. Acá se vê que há lechones que nascem com 6 pontos, o destete tem 6,7 quilos, outros têm 3,6. Há uma diferença de 3,1 que pode chegar a 39 dias depois a 8,2 quilos e o sacrifício hasta 15 quilos. Uma outra forma de colocar a importância dessa variabilidade de peso ao destete é o aumento de peso hacia o sacrifício. Se imagina 3 situações aqui ao destete: lechones com 4,5 quilos, lechones com 6 quilos, lechones com 8 quilos. Al sacrifício, os lechones mais leves, de peso baixo, vão ter 185 dias para o sacrifício. Os lechones de peso mais alto. Os lechones de peso mediano vão ter 195 quilos e os lechones de peso baixo vão demorar 210 dias para o sacrifício. Isso representa 25 dias a mais entre pesos baixos e altos para alcançar o peso de sacrifício, e isso em produção é uma diferença muito grande. Bueno, o segundo ponto é sobre as diarreas em maternidade, que antes de falar sobre os agentes infecciosos da diarreia da maternidade, é muito importante considerar que há muitas condições predisponentes para essas diarreias que não são infecciosas. E listei aqui 9 instalações, e nas instalações é muito importante a drenagem do piso, o frio, que é imunodepressor, umidade, peso ao nascer, a qualidade da lactância, carga infecciosa, aumento do estresse, mala higiene de comedouros e bebedeiros, baixa imunidade, baixa transferência de anticorpos. Todos estes fatores aqui são fundamentais para explicar por que uma infecção pode ser mais agressiva ou menos agressiva, mais importante, menos importante. Tudo depende de quantos desses fatores vão estar associados com essa interação
entre el cerdo y los agentes. Los cerdos y los agentes dependen mucho de esas interacciones con todas esas condiciones predisponentes que están listadas aquí. Este es realmente importante. En Brasil, nosotros tendemos a dividir las diarreas de los lechones de la maternidad en dos grupos. Diarreas que son severas, en que la mayoría de los lechones de la maternidad tienen diarrea. El brote es importante, es una condición seria. Las heces son líquidas y con grande volumen. Es muy fácil se ver, se visualizar las heces nesse caso de diarrea severa. Los agentes para esse tipo de patologia são la Escherichia coli, el rotavírus e el Clostridium difficile. La diarrea endêmica é diferente. Aqui já não é mais a maioria, é um número variável com diarreia. A gravidade não é importante, é de mediana gravidade. As heces são pastosas, cremosas, o volume é menor do que o volume das diarreias severas. E os agentes aqui podem ser o rotavírus, de novo, pero na forma menos agressiva, la Cystizospora suis, el Clostridium perfringens tipo A. Esses agentes que estão colocados aqui representam como 90% das causas ou agentes etiológicos das diarreias em Brasil. Com relação à Escherichia coli, no passado era a forma mais importante de diarreia, pero isso cambiou completamente e vou explicar a seguir o que ocorreu. La colibacilose ocorre mais em camada de marranas, porque obviamente tem imunidade baixa. É uma diarreia aquosa severa, inicia no primeiro dia de vida. Os lechones desidratam e a mortalidade é alta. Na necrópsia, o intestino está flácido, com contenido líquido abundante, como se pode ver nessa figura aqui. A colibacilose, como enfermidade, ha ido diminuindo muito em Brasil, e se pode dizer que hoje é quase ausente. Eu sei que para alguns de vocês isso pode parecer surpreendente, mas essa é a realidade acá em Brasil. Por que ha reduzido a aparição da colibacilose em Brasil? Nós acreditamos isto a dois factores. O primeiro é o uso disseminado de vacinas de colibacilose em Brasil. Praticamente 100% das piaras usam, das criações usam esta vacinação, e as vacinas são eficientes para essa enfermidade. E, em segundo lugar, ha melhorado muito o desenho, os equipamentos das maternidades, e tem hoje, com muita frequência, esses pisos, suelos emparrejados, e aí há uma saída de los líquidos e as heces, não estando em contato com os lechones, o ambiente se torna seco e se torna com uma pouca presença de heces, e a pressão de infecção é baixa. E este é suficiente, a imunidade somada a uma baixa contaminação é suficiente para manter bom controle da colibacilose, assim que hoje é uma enfermidade muito rara em Brasil. Já o rotavírus é um pouco diferente, é uma enfermidade ainda bastante importante, é um vírus do grupo de RNA, há 7 serogrupos. Em Brasil, o grupo A corresponde a 60%, 70% dos casos. Há também grupo B, grupo C, e muito raramente grupos E e H, aqui entre nós outros. As 80% dos lechones têm diarreia, a mortalidade é 10 a 20%, e o curso é de 1 a 10 dias. Há grande impacto na primeira entrada dos vírus em las granjas, e depois que ele entra, se estabelece grado intermediário de imunidade, a enfermidade se torna crônica. Por isso que coloquei anteriormente que o rotavírus se classifica como uma enfermidade grave e, ao mesmo tempo, uma enfermidade menos grave. Representa cerca de 10 a 15% das diarreias em maternidades em Brasil. A patogenia do vírus é a destruição das velocidades intestinais, principalmente em jejum e íleon. E isto representa a mala absorção por a distribuição das velocidades. Aqui tem as velocidades normais, aqui tem as velocidades destruídas por a ação deste vírus. E também, em rotavírus, se reconhece uma hipersecreção que é mediada por uma proteína codificada por o vírus, que é NSP4. Os sintomas da infecção por rotavírus são falta de apetite, diarreia e perda de
perda de peso. Ocurre entre 4 a 15 dias de idade esse tipo de diarreia. Em Brasil, como 10 a 15%, 7,5% aqui num estudo realizado aqui na nossa universidade, 13,3% realizado no Paraná. O controle, há vacinas para rotavírus em Brasil. Essas vacinas, para alguns casos, são eficientes, para outros casos, não são eficientes. Quando não são eficientes, se usa muito aqui o processo de feedback. Não sei se aí em Chile vocês têm essa rotina de utilizar feedback, mas acá é muito sucesso. Eu vou só apresentar a base do feedback que se usa em Brasil para que pode comparar com que provavelmente vocês usam aí em Chile. Para fazer feedback, a técnica resumida é coletar diarreia de lechones sospechosos de infecção com rotavírus em tubos. Se coleta de 10 lechones, 10 tubos, enviar ao laboratório e testar por RT-PCR para rotavírus, examinar para outros patógenos intestinais. Se é positivo para rotavírus e não tem outros patógenos, e tem um CT alto, um CT baixo, com uma alta concentração de viral, pode ser usado. Usar este rotavírus que está classificado aqui como inóculo para infectar um lechão saudável que não ingeriu calostro. Este lechão, então, serve como para ser infectado, eutanasiado, se recorre ao intestino e macera. A vantagem disso aqui é que esse lechão provavelmente terá como único patógeno em grande quantidade no intestino rotavírus. Aí se consegue um substrato excelente para ser a subministração em la ração das cerdas embarazadas. Essas cerdas vão responder imunologicamente à presença deste vírus e generar a imunidade passiva que será transmitida aos lechones no calostro e leite. Finalmente, o terceiro agente é muito comum em Brasil, é a cistoisospora suis. A diarreia empieza nunca antes, sempre depois de 4 a 5 dias de idade. Enferman entre 70 e 90% dos lechones e a mortalidade é de 1 a 4% tipicamente. Os sintomas são diarreia, desidratação e variabilidade de peso de destete. E, mais uma vez, coloco aqui como é importante essa variabilidade e os efeitos que tem a longo prazo, como eu descrevi anteriormente. A perda de peso ha sido descrita, 640 gramas a 1,2 quilogramas. O impacto de 1 quilo ao destete pode ser como 7, 15, 20 quilos na matança. Um trabalho recente analisou a presença do vírus na Europa. Aqui, então, foram examinadas 49 granjas em 4 países da Europa e examinadas essas com diarreia de 603 camadas. O diagnóstico ha sido por autofluorescência. 51% das camadas desses 4 países eram positivas para Ezospora suis. E dentro das granjas, em diferentes essas com diarreia, a prevalência ha sido 71,4%. E nesse trabalho, eles citam diferentes investigações em outros países da Europa. Em Polônia, os resultados indicam 67% de camadas positivas, 58% em Suécia, Canadá 70%, Venezuela 82%, China 63,3% e Alemanha, Áustria, Suíça 76%. Eu peço escusas, não é só Europa, cá também Venezuela e China aqui. O promédio é 69,83%, muito similar ao que obtiveram no trabalho que ha sido realizado em 2020. Nesse trabalho também tem uma outra observação muito interessante, que dentro das camadas, há camadas que têm praticamente todos os lechones têm uma grande concentração de cistoisospora. Em outras camadas, alguns lechones são completamente negativos. Aqui são os países. E em outras camadas, metade dos lechones são positivos e metade são negativos. Então, o exame individual não é o ideal. O ideal era ser dentro de uma camada com diarreia de vários lechones para ter uma certeza que vão pegar por lo menos um animal positivo para poder
classificar que é uma diarreia causada por cisto isósporo. Acá em Brasil, como causa específica de diarreia, fica em 17,92% e 22,2% em 2 estudos aqui, e me pergunta por que sou tão baixo. É provável, nesse tempo aqui, não se tinha boas técnicas de diagnóstico, e eu acredito que hoje não temos um resultado muito diferente do que nós temos na Europa. Não há muitos estudos no Brasil sobre a prevalência de cisto isóspora em animais com diarreia. Outro estudo interessante é este realizado em 2007 por Moon. Ele infectou experimentalmente 11 lechones, e aqui se pode ver 2 coisas muito interessantes. Primeiro, como eu citei anteriormente, a excreção de oquistes de isóspora nunca ocorre antes do 4º ou 5º dia. A diarreia generalmente começa no dia 4 ou dia 5. Por isso é importante não considerar um diagnóstico presuntivo de cisto isóspora em lechones de 1, 2, 3 dias de idade, porque está errado. A diarreia começa no 4º ou 5º dia, como ha sido colocado nesse estudo aqui. E a segunda coisa interessante é que aqui os resultados foram expressados nessas colunas. As colunas azuis representam animais que tiveram uma excreção muito alta, as colunas verdes altas, uma excreção mediana, e as colunas verdes pálidas aqui são uma excreção baixa. E o que se observou é o seguinte: há lechones que não excretaram nada, passaram todo o tempo negativos. Há lechones, 5 aqui, que excretou apenas uma vez, pero ha excretado uma quantidade alta de cisto isóspora. E a maioria das colunas e dos lechones aqui, se você vê, excretaram vários dias. Então, o padrão mais comum para a excreção são vários dias, pero dentro de uma camada, é possível que alguns lechones infectados, e podem até estar com diarreia, não excretem o coccídio. É muito importante, então, coletar mais de uma muestra, porque se coleta uma muestra, pode cair, neste caso aqui, negativo, ou num caso que tem só excreção em um dia, e você coletar no dia errado, que não está excretando. Então, é muito importante coletar várias amostras, 5, 10 muestras, para remeter o diagnóstico, para ter certeza que é cisto isóspora. Quem infecta os lechones das maternidades? Este é um assunto muito interessante. Sempre se pensou que as cerdas infectassem seus filhos, mas há muitos estudos demonstrando que isto é muito pouco frequente. Na realidade, quem infecta os lechones em las maternidades é a contaminação residual de uma infecção da utilização anterior da jaula parideira. Então, uma pequena contaminação residual que ha resistido ao processo de lavado e desinfecção da ocupação anterior pode ficar uma pequena contaminação residual e um lechão eventualmente se contaminar. Este lechão que se contamina tem diarreia e produz uma grande excreção de oquistes que acabam contaminando seus irmãos. Então, a diarreia que se vê aqui muitas vezes é resultado lá de uma contaminação que vem da camada anterior, que passa por aqui e que contamina os outros lechones desta camada. Esses lechones, agora que estão na grande quantidade de lechones excretando esses com diarreia e oquistes, produzem uma grande contaminação, uma alta pressão de infecção do ambiente nestas jaulas parideiras aqui. E fica muito difícil para o lavado, antes de preparar a jaula parideira para a próxima grupo de animais, fica muito difícil eliminar completamente toda esta grande contaminação que ha sido generada por essa contaminação massiva de los lechones, que é semelhante ao que eu mostrei nos slides anteriores aí. Então, isto aqui é o que explica por que algumas jaulas parideiras permanecem com uma pequena contaminação, e aí se cierra o circuito de infecção, e isto explica, então, como se dá a dinâmica de infecção de cisto isóspora suis em granjas de cerdos. O que se observa clinicamente é esta grande quantidade de heces pastosas ou cremosas, né?
se encierra, os lechones perdem peso, aqui está o lechón no início da infecção, e poucos dias, 3, 4, 5 dias depois, eles já estão com peso bastante prejudicado. Na necrópsia dos animais positivos, não há lesões externas aqui na cirrose intestinal, apenas se observa um excesso de conteúdo líquido pastoso no interior, na mucosa do intestino, quando se abre a parede intestinal. E o diagnóstico pode ser feito com histopatologia, observando as formas evolucionárias do parásito nas células intestinais, do iuno e do íleo. O controle para a cistosóspora deve ser por melhoras ambientais e de higiene, para reduzir a contaminação fecal-oral. O diagnóstico da causa leva a tratamento profiláctico, e aí se usam produtos coccidicidas. Os produtos coccidicidas em isosporose são indicados como profiláctico, não para tratamento. Evitar difundir a infecção, manter jaulas limpas, evitar cambios de lechones, ou diminuir cambios de lechones. Depois da saída de los lechones, realizar um processo de limpeza e desinfecção vazio sanitário, pero mais uma vez, eu repito, se a jaula está muito sucia, esses processos difíceis de eliminar todos os quistes, eles são muito resistentes, é muito difícil fazer uma limpeza 100% efetiva se a contaminação das jaulas parideiras é muito alta. Que produtos se usam para a prevenção? Basicamente, o produto mais usado é o trotazuril, a diclazuril e sulfa, que também han sido usadas em passado, agora não são tão usadas. E esse é um trabalho que comparou um controle sem tratamento, trotazuril, diclazuril e sulfa, através da infecção experimental. O que se observou são dois grupos de resultados. Os controles diclazuril e sulfa apresentaram uma excreção, aqui está da média de ocistos per grama de heces com diarreia. Nesses animais aqui ocorreu diarreia, e no caso do trotazuril, a excreção foi muito baixa e não ocorreu diarreia. Ha sido apenas uma multiplicação de alguns parásitos no intestino, pero com pequenos danos intestinais e não suficientes para causar diarreia. Então, nesse experimento, o trotazuril ha sido mais eficiente que diclazuril e sulfa. Uma outra coisa importante para se considerar quando se habla de cistoisospora suis é a necessidade da esporulação para que os quistes se tornem infecciosos. No esporulado, para se tornar infeccioso, é necessário que se torne esporulado. A esporulação depende do calor. A 37 graus em 12 horas, 32 a 35 graus centígrados é 12 a 16 horas, 20 graus leva 40 horas, e abaixo de 20 graus centígrados, em muitos casos não há esporulação, assim que no inverno a infecção é muito menos importante do que no verano, porque no verano se tem uma temperatura, há a eliminação dos loquíceos no esporulado, e com a temperatura ambiental há a esporulação. A infecção é mais comum no verano, porque as temperaturas são mais altas e facilita a esporulação. E no inverno, a contaminação residual pode ocorrer no cajón lechoneiro, né? Porque se coloca aqui uma fonte de calor, e isso pode, então, facilitar a esporulação e tornar os zooquistes de não infecciosos e infecciosos. Uma outra coisa importante em isóspora é a relação de idade e doses com a infecção. Aqui ha sido um experimento que fizeram uma infecção com 1000 ooquistes no primeiro dia de vida, com 10.000 ooquistes no quarto dia de vida, 1.500 ooquistes quarto dia de vida e 1.000 ooquistes quarto dia de vida. Os resultados foram: os 1.000 ooquistes no primeiro dia de vida apresentaram a diarreia mais importante e ha sido a forma mais agressiva de coccidiose. E aqui, os ooquistes que han sido administrados em 4 dias de vida, claro,
a dose maior, a diarreia ha sido pouco mais líquida. E quanto menos a concentração aqui, de oquistes, vai caindo a importância da diarreia. Mas é muito interessante observar que aqui se inoculou a dose mais baixa, que praticamente aqui não causou nenhuma diarreia. Opa, não causou nenhuma diarreia, e aqui, mesmo na dose baixa, quando inoculada no primeiro dia de vida, provocou uma diarreia muito grave. Então, é muito importante que essas contaminações não se deem no primeiro dia de vida. Bom, em relação à segunda enfermidade, que é muito importante na maternidade, que é a anemia ferropênica, é a anemia por deficiência de hierro. A anemia é importante porque aumenta a severidade das enfermidades de maternidade, e a deficiência e a causa específica dessa anemia é porque é uma deficiência de hierro associada com a falta de acesso à terra, que é a fonte natural de hierro para os cerdos, é a terra. E com jaulas com piso sólido, não há acesso à terra e se resulta uma anemia. As causas específicas, ou a explicação para essas anemias por falta de hierro, as baixas reservas de hierro do lechão ao nascimento, mais ou menos 60 miligramas, principalmente concentradas no hígado do lechão, essa quantidade de hierro aqui. E a leite é uma mala fonte de hierro, apenas 1 a 2 miligramas por dia. Os lechones usam 5 a 10 miligramas por dia, então, para os 20 dias de lactação, vão necessitar 100 a 200 miligramas. O que entrou naturalmente, sem suplementação, o que entrou naturalmente de hierro para o lechão, são os 60 miligramas que vêm aqui das reservas, principalmente do hígado, e mais 1 a 2 miligramas por dia de leite. Se soma tudo, vai dar 80 a 100 miligramas de entrada, e a necessidade é o doble. Assim que há necessidade absoluta para os lechones de que se utilize hierro, né, que se injecione de hierro para suplementar hierro e evitar a anemia ferropênica. Qual é a patogenia dessa infecção? A deficiência de hierro produz uma redução de glóbulos rojos, há uma caída de resistência. Isto afeta o aparato respiratório, o aparato digestivo e uma coloração fraca na pele. E as lesões, os efeitos no aparato digestivo e respiratório facilitam as infecções. E, clinicamente, os lechones, então, têm anemia, que genera na pele uma coloração fraca, no pulmão dispneia e debilidade, e o pelo erizado também. Tá? Isto pode predispor à morte, principalmente por las infecções secundárias, que podem ser bacterianas ou infecções purulentas. A suplementação do hierro, no passado, se usava tierra roja para colocar nas jaulas de maternidade, para que os lechones tivessem contato com a terra. Mas isso era muito sucio, era um processo muito cruento, ha sido abandonado. Passaram a usar pastas antianêmicas que eram colocadas no lubre das cerdas, mas também isto ha sido substituído por a injeção, que é muito mais prática. Então, se injecta 200 miligramas de hierro destrano no primeiro ao quinto dia de vida. Mais recentemente, está sendo lançado o coccidicida com hierro por violau. Né? Então, se hace aí, se tem com uma injeção, se tem a prevenção para 2 enfermidades, o que é, em termos de manejo, muito prático. Qual é a idade ideal para injetar o hierro? Aqui há um estudo que comparou o primeiro dia e o terceiro dia de vida de lechona e não houve diferença. Se você observar um dia e terceiro dia para eritrócito, para hematócrito, terceiro, são exatamente as curvas muito semelhantes. Então, a resposta é que se pode injetar no primeiro, no terceiro ou quinto dia, não há diferença. Pelo menos para o hierro. Não sei, para coccídio, seria talvez interessante se injetar no terceiro dia, segundo dia de vida. Mas para hierro não há diferença.
O síntoma da anemia ferropênica são essas lesiones que são de color fraca aqui, têm pelo erizados. E a prevenção, o hierro é considerado muito eficiente, mas mesmo assim se observa em algumas granjas anemia, lesiones com coloração flaca. E o que pode ter ocorrido? É falha do ferro que ha sido aplicado? Sim, é possível que o hierro não ha sido aplicado em todos os lechones porque a operação é complicada. Como pega um lechón, o próximo corre, então muitas vezes não todos os lechones recebem a injeção. Pode haver refluxo da injeção, uso de subdoses, reações inflamatórias, abscessos, anemia por sangrado do cordão umbilical, reação, choque depois do uso, e aí está relacionado com deficiência de vitamina E. Aqui tem algumas fotografias mostrando algumas situações que estão citadas acima, o refluxo, a inflamação, abscessos, todo isso vai prejudicar a absorção ou aqui a perda de hierro, né? E isto acaba resultando em anemia, mas são condições que não são resultantes de uma falha do produto, e sim falha da aplicação. Bueno, outras causas de perdas em la maternidade, esse é um estudo muito antigo, é um dos primeiros estudos que eu fiz, acabei publicando isso e apresentei nesse congresso IPVS de Lausanne. E acá trabalhei com uma quantidade enorme de granjas, 1.400, uma granja com 1.400 hembras, e eu realizei 8 visitas, as idades de los lechones que han sido examinados tinham 12 a 15 dias, e no total han sido examinados 17.000 e poucos lechones, e 421 desses lechones estavam desechados, eram lechones que tinham claramente algum tipo de enfermidade ou problema, porque não estavam desenvolvendo parejo com os outros lechones das camadas. E aqui estão as causas, eu não vou ler tudo isso aqui, eu vou me concentrar nas três coisas que han sido mais importantes para explicar esses 421 lechones que han sido examinados aqui, incluso com laboratório. Diarreia ha sido a causa principal, 25,17% desses lechones que estavam ao destete, com 12 a 25 dias, estavam em mala situação física, era por diarreia. Ferimentos nos cascos e artrite e poliartrite, se soma aqui, dá 21% aproximadamente. Então, as duas causas aqui para explicar esses lechones desechados ha sido diarreia e a poliartrite, sofrimentos e abscessos nos cascos. Aqui há algumas figuras, né, de artrites, esse tipo de coisa que acaba resultando nessas lesiones que não ganham peso. E aqui, esses problemas são inflamações intraarticulares com ou sem lesões de torno das articulações. As causas são infecciosas ou traumáticas, pode ser simples ou poliartrites, pode ser inecções sem asepsia, traumas, e essa é uma causa comum de artrite. Os agentes que foram aislados com mais frequência han sido streptococcus, Glasserella parasuis, Mycoplasma eosinove e Erisipela-trix cruziopati. E os sintomas han sido coreira, aumento da articulação, como aparece aqui, perda de peso e aumento de variabilidade de peso. E eu só coloquei uma outra condição que ha sido observada nesse estudo, que ha sido as onfalites, que muitas vezes são olvidadas e são uma causa importante, aí 2, 3% desses lechones que estão desechados no destete, a causa é onfalites, né? Aqui há algumas figuras mostrando, né? É um processo infeccioso na área do umbigo, e a forma de apresentação pode ser assintomática, aumenta a taxa de lechones com baixo desenvolvimento, desmedrado, pode ser uma inflamação local, com abscesso ou fibroses, e um quadro clínico é perda de peso. Há uma forma mais grave, com septicêmica ou sistêmica, e aí o lechón perde o apetite, há uma diminuição de peso, alguns lechones ficam desmedrados, e pode ocorrer a morte, policerosites, etc. As complicações, então, são artrites, meningites, peritonites, pleurites. Policerosites pode ser chamado esse grupo. E, finalmente,
Uma outra causa importante de problemas sanitários na maternidade é aplastamento e sufocação. E, surpreendentemente para muitos, esta é a maior causa de morte de cerdos em todo o mundo, em todas as fases, em condições normais. Em condições normais, é a maior causa de morte de cerdos em todo o mundo. Porque hasta a metade das mortes durante a lactância são aplastamento e sufocação. Vamos imaginar uma mortalidade de 6%, 3% dessas mortalidades vão ser aplastamento e sufocação, e isso aí é uma coisa de grande relevância, mas muito difícil de controle. Aplastamento é uma porca que deita em cima de um lechão, e sufocação é diferente, porque a porca deita em cima do lechão e impide a respiração. Né? Pero, de maneira geral, se chama todo isso de aplastamento. Né? Pero, clinicamente, para ser uma veterinária mais correta, deveria se chamar isso de sufocação e isso de aplastamento. A predisposição para aplastamento ha sido o facto de ha sido aumentado as camadas em tamanho. Acá em Brasil, agora, as granjas buenas, as granjas de primeira linha aqui, o promédio é de 14 lechones nascidos vivos ou mais por camada. E é muito difícil na porca lidar com essa quantidade imensa de lechones sem representar um risco para seus filhos. Há uma diferença muito grande de peso entre a madre e os lechones, e isto aí representa um risco grande. As medidas de controle para o aplastamento e a sufocação, estes são slides históricos, né? A primeira coisa que se imaginou seria ser uma barra lateral aqui, né, para proteger os lechones, de alguma forma, da cerda. Acá teria um espaço livre, e acá, se a cerda se colocasse nessa posição, os lechones seriam protegidos por aqui. Mas, claro que era insuficiente. Muitos desenhos de jaulas de parição han sido desarrolladas aí com o passar do tempo, e han sido muito eficientes. E aí mesmo aí em exposições e granjas muito sofisticadas, esses aparelhos que liberam um chorro de aire frio aqui, né? Quando aqui um raio ultravioleta, um raio aqui, que quando a cerda se levanta, rompe isso aqui e liga o aparelho de ar frio, e os lechones que estão aqui se levantam e saem a caminhar. Essa é uma alternativa. Dizem que é eficiente, mas, claro, o custo disto pode ser um pouco alto. Bueno, eu penso que o que eu queria apresentar é isto. Este é o grupo da nossa faculdade. Temos aí como no grupo de estudos, o grupo de mestrandos, doutorandos e estagiários, como 35 pessoas. Os professores são esses: Fernando Bortoloso, o Rafael Luguin, aqui o Ivo Ventes não está aqui, não, está também aqui a Ana Paula Melage, que é a terceira professora que está aqui. E com isto, agradeço a vocês a assistência a esta apresentação, a SEVA por a invitação, e o personal de SEVA em Chile também por a lembrança de meu nome para fazer essa apresentação. Graças, e vou ficar aí assistindo às outras apresentações para posteriormente responder as questões que vocês podem ter sobre o que eu apresentei. Gracias, senhores. Perfecto, doctor Barceló. Excelente la presentación. Creo que quedó más que claro la importancia de tener un buen peso al destete, no tener variabilidad en los lechones, y el control que usted dijo de las enfermedades, como nombró coli, rota y coccidias, para evitar estas pérdidas de peso y afectar hacia el final los kilos de la producción, ¿no? Sí. Creo que quedó clarísimo y excelente la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí vamos a la segunda presentación, que es de Juliana. Juliana es la gerente técnica de SEVA Latam. Juliana es graduada en medicina veterinaria en la Universidad Federal de Río Grande do Sul
y tiene su maestría en Sanidad Animal de Cerdos por la misma universidad, MBA en Gestión Empresarial con énfasis en Marketing por la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo. Hoy integra el equipo de SEBA, actuando como la gerente de servicio técnico para la TAM. Así que, Juliana, gracias y te doy paso para tu presentación. Gracias, Sergio, por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre este producto. Me gustaría agradecer mucho por la invitación porque este también es un producto muy, muy importante para SEBA, ¿no? Es un producto que fue totalmente desarrollado por SEBA desde el inicio de su proyecto. Entonces voy a presentar para ustedes algunas características importantes del producto y al final algunas evaluaciones que ya tenemos, algunos resultados que ya tenemos a campo con este producto, ¿no? Y entonces espero que ustedes disfruten de las muchas ventajas que tiene, tanto para el nivel económico, productivo, ¿no? Como también para el nivel de manejo, ¿no? Bien, entonces esta es la agenda. Vamos a hablar sobre las principales características del producto. Voy a mostrar a ustedes un poco también de algunos trabajos donde impacta mucho estas enfermedades, ¿no? En la producción y hacer una evaluación económica. Y al final traer algunos resultados de campo y un ensayo experimental que hicimos frente a un desafío temprano. Bien, entonces, empezando con las principales características, ¿cómo funciona Forceris, ¿no? Forceris es el primer producto que fue desarrollado para ser un producto combo, inyectable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que con una sola aplicación, una sola inyección, vamos a conseguir controlar y prevenir la coccidiosis y también la anemia, ¿no? Otro punto muy importante de Forceris es que ayuda en la reducción de la excreción de los zooquistes, ¿no? Esto está exclusivamente en la etiqueta de Forceris. ¿Y por qué es importante eso? Porque justamente ayuda en la disminución de la presión de infección en la granja, ¿no? Sabemos ahí, como el doctor Barcelos habló para nosotros, que los zooquistes se quedan ahí en el ambiente contaminado, principalmente las cajas de parto, ¿no? Y con eso va aumentando la presión de infección. Entonces, disminuyendo esta reducción de los zooquistes, vamos a estar disminuyendo también la presión de infección y con eso disminuyendo las chances de los animales se infectar y se enfermaren, ¿no? Bien, el otro punto muy importante del producto es que se aplica una dosis fija única de 1,5 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay la necesidad de pesar los animales, pesar individualmente cada animal para a partir del peso de cada animal calcular la dosaje que debemos aplicar, ¿no? Gracias a esta formulación de 200 miligramos de gletoferrón con 45 miligramos de totrosurid, vamos a conseguir proteger los animales que van a tener ahí un rango de entre 900 gramos hasta 3 kilos de peso vivo, ¿no? Bien, y la última información de esta lámina, hablando de la flexibilidad de la aplicación del Forceris, ¿no? Que tiene una flexibilidad de utilizarlo con una ventana de 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del primer día de vida hasta el tercer día de vida se puede aplicar el producto, ¿no? Aquí hablando del primer día de vida a partir de 24 horas. Entonces, cuando hablamos en horas, sería entre 24 y 96 horas. Y esto es justamente muy bueno porque ayuda en la granja a posicionar el producto en el mejor día de manejo, donde ya se hacen otros manejos en los primeros días de vida de los lechones. Bien, entonces, como ya hablé para ustedes, es un producto donde se combina con uno solo pinchazo el control de coccidiosis y el combate para la deficiencia de hierro, ¿no? Tenemos también algunos estudios que fueron hechos para entender los niveles hematológicos del Forceris cuando comparamos con el hierro dextrano y tuvimos ahí los resultados bastante superiores, ¿no? Por niveles hematológicos del gletoferrón que está en el Forceris, ¿no? Cuando comparamos con el hierro dextrano. Tiene una muy buena jeringabilidad, es bastante líquido, ¿no?
voy a mostrar para ustedes un video sobre eso. Entonces es mucho más fácil también de su aplicación, ¿no? Una sola dosis de una dosis fija, única de 1,5 mililitros y tiene sus botes de plástico, ¿no? Los frascos son de plástico, son bastante resistentes y muy difícilmente van a romper, ¿no? Bien, entonces esta es la jeringa. Es una jeringa exclusiva para Forceris que tiene 1,5 mililitros de dosis fija, no se puede ajustar, ¿no? Justamente para ser utilizado solamente para este producto. Bien, entonces aquí me gustaría mostrar dos videos para ustedes, ¿no? Con las aplicaciones. El primer video es una aplicación del método estándar, el método padrón que ya está haciendo, ¿no? Donde se hace la aplicación del hiejo intramuscular inyectable y la aplicación del Turprasuril vía oral. Fíjense que necesita de 3 operadores, ¿no? Un operador para tomar el lechón, el otro para la aplicación del hiejo y el otro para hacer la aplicación del Turprasuril vía oral. Bien, y el segundo video que me gustaría compartir con ustedes es el video de Forceris, ¿no? Entonces, con 2 operadores es posible hacer la aplicación intramuscular del hiejo y el Turprasuril, ¿no? Entonces ahí va a necesitar 2 operadores. Entonces con eso disminuimos la mano de obra, disminuimos el tiempo que necesitamos tomar el lechón, disminuimos también el estrés del lechón, ¿no? Entonces con eso el manejo se queda mucho más fácil, más sencillo y más rápido, ¿no? Y este otro video es justamente para mostrar el preparo del producto, ¿no? Entonces, con una sola ingestión se puede ayudar en la prevención de la anemia y de los signos clínicos de la coccidiosis, con el Turprasuril, el gletoferrón. Entonces, el producto ya está listo para ser utilizado, solamente hay la necesidad de hacer una mezcla porque hay depósitos de sedimento al fondo del frasco, ¿no? Entonces se hace una mezcla y ya está listo para utilizar. Una dosis fija en lechones de entre 900 gramos y 3 kilos de peso vivo. Bien, y ahí la comparación entonces de utilizar la ingestión de Forceris, que tarda 4 segundos, y el tratamiento con el Turprasuril oral y el hiejo inyectable, que tarda 14 segundos, ¿no? Entonces vamos a tener una disminución bastante significativa del tiempo de manejo para tratar los lechones. Y ahí la ficha técnica del producto. Bien. Entonces, la primera parte de la presentación, que eran con las características del producto, ahí ya está. Voy a pasar para una parte importante también de la presentación, con algunos estudios donde vemos el real impacto de estas enfermedades, ¿no? En la producción. Entonces, este primer estudio nos ayuda a correlacionar el nivel hematológico de los lechones al destete y el peso de estos animales 3 semanas después del destete, ¿no? Entonces, para eso, los autores de este estudio hicieron una medición de los niveles de hemoglobina al destete, pesaron estos animales al destete también y pesaron estos animales 3 semanas después, ¿no? En conclusión,
lo que se observó es que un incremento de 10 gramos de hemoglobina por litro de sangre obtuvo un aumento de peso de 17 gramos de GPD en las 3 semanas posteriores al destete. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, cuanto más altos son los niveles de hemoglobina al destete, podemos ver entonces un mejor performance y un mejor peso de estos animales en las fases siguientes, ¿no? Ahí hablando de la recría de los animales. Bien, y este es el aparato que nosotros estamos utilizando para nos ayudar en estas evaluaciones de los niveles de hemoglobina de los animales en las granjas, ¿no? Es un aparato que es utilizado en salud humana, pero ya fue calibrado y ya fue validado para ser utilizado en lechones, en cerdos, ¿no? Es un aparato totalmente portátil, pequeño, que se puede llevar a las granjas, claro, tenerla en cuenta la parte de bioseguridad, pero lo que necesita es tener estas microcubetas, como vemos ahí a la izquierda. Son microcubetas descartables, debe ser utilizada una para cada animal, ¿no? Y necesitamos del aparato. Se hace una colección de sangre y se hace la evaluación y los resultados va a ser generados en el mismo momento, como que unos 20, 30 segundos después de colocar en este aparato, ¿no? Entonces, ahí con la ayuda de una aguja, se hace una punción en la vena de la oreja del animal, va a tener un poquito de sangre. Con esta cubeta, con esta microcubeta, vemos que por capilaridad, la sangre que está ahí migra a esta cubetita y se coloca en el aparato. Es bastante sencillo este proceso todo, ¿no? Entonces, aquí también es un pequeño video para mostrar a ustedes lo que estamos haciendo, ¿no? Que acabo de hablar. Entonces, con la ayuda de la aguja, se hace una puncioncita. Ahí ya está la sangre. Y listo. Listo. Y ahí ya está todo, ¿no? Se queda, es muy rápido todo, ¿no? Y por eso entonces empezamos a hacer algunas pruebas para entender cómo estaban los niveles de hemoglobina de los lechones al destete, ¿no? Empezamos a hacer pruebas en estos 4 países. Aquí lo que voy a mostrar a ustedes son los resultados que tenemos hasta hoy, pero continuamos haciendo seguimiento de esas pruebas para entender en otros sitios, en otros países, en otras granjas, cómo están los niveles de hemoglobina de estos animales al destete. Incluso animales que ya están utilizando un hiejo en los primeros días de vida, ¿no? Entonces, aquí tenemos resultados de México, de granjas de México, de Colombia, de Chile y de Perú, ¿no? Entonces, aquí al total fueron evaluadas 39 granjas, 410 camadas y más de 2.300 lechones, ¿no? Con este método que mostré a ustedes. Entonces, en conclusión, vemos que más de 50% de los lechones estaban no anémicos o subanémicos, ¿no? Vemos ahí en violeta los animales subanémicos y en rosa los animales anémicos, ¿no? Con una clasificación de literatura, que es la clasificación más actual que ya se utiliza hoy en día, de Perry y colaboradores, donde se utiliza esta segmentación y válida para camadas de cerdas hiperprolíficas. ¿Ok? Bien, también el otro punto también que impacta mucho en la producción es la parte de la coxilla, ¿no? Este estudio, que es un estudio un poco más reciente, de 2018, donde los animales fueron evaluados cuanto a la presencia de coxilla desde el nacimiento hasta el destete para ver si en algún momento tenían la excreción de los zooquistes, como el doctor Barcelos habló para nosotros, ¿no? Puede ser en momentos diferentes de la vida. Sabemos que la excreción tiene un periodo bastante corto, ¿no? Y por eso es importante hacer algunas colecciones a lo largo del tiempo, ¿no? Para ver si en algún momento el animal va a estar excretando los zooquistes. Entonces, vemos que los animales aquí fueron divididos en 2 grupos, un grupo considerado como no infectado y el otro grupo considerado como infectado, ¿no? Infectado incluso subclínicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía signos clínicos de diarrea, ¿no? O sea, solamente con la presencia de los zooquistes. Y lo que vemos es que hay una diferencia bastante importante, es en destete, donde los animales que no fueron infectados podrían tener
hasta 1 kilo de diferencia de peso vivo en comparación con los animales infectados, ¿no? De estos animales infectados, en este estudio también fue hecha una subdivisión en los animales que fueron tratados con algún tipo de tratamiento para la coccidiosis y los animales que no fueron tratados. Y también fue observado una diferencia bastante importante, ¿no? Que los animales que fueron tratados tenían entre 400 gramos y 1,5 kg de diferencia en comparación con los animales que no fueron tratados, ¿no? Entonces ahí vemos una importancia muy significativa en la producción cuando los animales están infectados y también si hay o si no hay algún tipo de tratamiento contra la coccidiosis. Bien. Aquí hablando específicamente de una granja con coccidiosis subclínica. O sea, este estudio que fue hecho por el grupo de pesquisa de Dominic Maas en una granja donde no tenía signos clínicos de diarrea, ¿no? O sea, una granja clasificada con la presencia de oquistes, ¿no? Excreción de oquistes, pero sin signos clínicos de diarrea. Entonces se tomó muestras de 4 rebaños donde se detectó oquistes, ¿no? Y fue hecho, en estos rebaños, fue hecho una división en un grupo tratado con trutresuril y un grupo no tratado, ¿no? En estos grupos tuvo una diferencia bastante importante al destete de GPD. El grupo que fue tratado con trutresuril tuvo 25 gramos de GPD de diferencia en comparación con el grupo que no fue tratado, ¿no? Y estos 25 gramos de GPD se invirtió en un beneficio económico de 0,45 euros por lechón, ¿no? Entonces, disminuyendo los costos del tratamiento de lechón, del trutresuril, ¿no? Que era de 0,20 euros, como vemos aquí en la tabla, y también disminuyendo los costos con la mano de obra de 0,05 euros por lechón, vemos ahí que tuvo incluso en una coccidiosis subclínica un retorno, un beneficio económico de 0,20 euros por lechón. Bien, hablando un poco sobre la prevalencia, el doctor Barcelos también nos mostró este trabajo, ¿no? Este estudio fue hecho en la Universidad de Viena en conjunto con el equipo de SEBA en Europa, justamente para establecer la prevalencia o la ocurrencia de la cistoizóspora en 4 países diferentes en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué fue hecho? Fueron seleccionados al menos 10 granjas por país. De estas 10 granjas, al menos 10 camadas por granja y cada camada al menos 5 lechones por camada, justamente para tener una muestra representativa de la granja, ¿no? Entonces, con eso se incluyeron 49 granjas al total y de estas 49 granjas, 26 eran tratadas con el trutresuril, ¿no? Las granjas hay de Austria, República Checa, Alemania y España. Bueno, aquí vemos los resultados, ¿no? Vemos que hay, claro, diferencias entre los países, ¿no? Aquí vemos las granjas, la prevalencia en las granjas en España es mucho más alta cuando comparamos con la prevalencia en las granjas de Alemania, ¿no? Lo mismo vemos para las camadas. Mira, 15% de las camadas positivas en Alemania y casi 80% de las camadas positivas en España. Justamente porque tenemos condiciones en cada país que son un poco diferentes, ¿no? Como el manejo, como las instalaciones, como los desafíos, como el tamaño de la granja, ¿no? La densidad poblacional, o sea, tiene muchas variables ahí que también pueden interferir en la prevalencia de la cistoizóspora en cada granja. Pero lo que vemos, el promedio, es que 71% de las granjas eran positivas y 50% de las camadas fueron positivas, ¿no? Bien, y a nivel de Latinoamérica, como el doctor Barcelos también habló, no tenemos mucha información, la información que tenemos no es muy nueva, ¿no? Pero también vemos algunas diferencias de prevalencia en las camadas, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el Brasil, ahí hay 3 trabajos diferentes, ¿no? 3 estudios diferentes. Un estudio ahí donde habla de un 7% en la primera semana de vida, pero hay estudios hablando de un 34%, ¿no?
Justamente estas diferencias pueden se dar también por la edad donde fueron hechas estas colecciones, ¿no? Este estudio fue hecho en la primera semana de vida de los lechones y lo que nosotros vemos en literatura y también por experiencias que estamos teniendo en el campo es que la prevalencia es siempre un poco más alta entre la segunda y tercera semana de vida, ¿no? Y justamente cuando vemos los estudios ahí, de este estudio un poco más reciente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de muestra que vamos a hacer la colección, la edad que vamos a hacer esta colección, la repetición también es muy importante justamente porque podemos tomar muestras de un animal que es positivo, pero en este momento no va a estar excretando. Y el tercer punto, la técnica, ¿no? Hay técnicas que son un poco más sensibles y podremos tener más resultados positivos do que otras técnicas menos sensibles. Bien, y ahí hablando un poco sobre la correlación del desempeño de los animales al destete y después el peso de estos animales a lo largo de su vida, ¿no? Los autores de este estudio dividieron los animales, segmentaron los animales en 3 grupos diferentes basados en sus pesos al destete, ¿no? Entonces, clasificaron los lechones ligeros con menos de 6,5 kilos, los lechones medianos de 6,5 hasta 8,5 kilos y los lechones pesados arriba de 8,5 kilos, ¿no? Fue hecho un seguimiento de estos lechones hasta el periodo de engorde, ¿no? Ahí hablando de 123 días de edad, y tomaron ahí como peso del grupo estándar 97,1 kilos, ¿no? Los lechones ligeros tenían 8,7 kilos a menos cuando comparamos con los lechones medianos y los lechones pesados presentaron 3,2 kilos arriba de los lechones medianos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cuidar mucho para que nuestros lechones se queden con un peso significativo al destete, porque eso puede tener una consecuencia bastante importante y significativa a lo largo de su vida, ¿no? Bien, este estudio tiene una importancia y tiene un significado muy parecido con el estudio anterior. Es un estudio que fue hecho en Estados Unidos. Es bastante antiguo, pero también muy relevante para nosotros, ¿no? Porque justamente nos muestra que a cada 450 gramos adicionales al destete puede se traducir en aproximadamente 900 gramos adicionales 56 días después del destete y puede se traducir a 1,8 kilos adicionales en la salida del mercado, ¿no? Y este estudio, ahí a la salida del mercado, estamos hablando entre 171 y 181 días de vida, ¿no? Fue hecho entonces una evaluación económica, ahí hablando de este ingreso extra de peso de 2,88 euros por animal, ¿no? Bastante significativo. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la tercera parte de la presentación, que son resultados de algunos de los estudios que estamos haciendo, algunos que ya hicimos en el campo, y me gustaría compartir con ustedes algunos de esos resultados, ¿no? Entonces voy a mostrar 3 evaluaciones en países diferentes aquí en Latinoamérica y una evaluación que fue hecha experimental para entender si en los desafíos tempranos cómo se comportaría el Forceris, ¿no? Entonces, para las pruebas de campo en Latinoamérica, este primer estudio fue hecho en una granja en Chile, una granja de gran escala en Chile, positiva para la coccidiosis. Fueron divididos 148 lechones que fueron divididos y segmentados al azar en 2 grupos diferentes. El grupo 1 que fue tratado con Forceris y el grupo 2 que tenía el tratamiento padrón de la granja con un Totrasulir oral y un hiejo dextrano injetable. Una cosa importante también fue dividir las hembras, ¿no? Estos lechones hijos de estas hembras de la misma edad, o sea, con la misma orden de paridad, porque también sabemos que hay diferencias en los padrones hematológicos
y de coxilla en hembras de edades diferentes, ¿no? Entonces eso también fue dividido en edades de hembras iguales, ¿no? Para no tener esta variable junto con los resultados, ¿no? Estos animales fueron tratados en el día 3. En este mismo día fueron pesados, fueron crotaleados individualmente y fue tomado también muestra de sangre para ver los niveles de hemoglobina al inicio del estudio, ¿no? Bien, entonces al día 3 los niveles de hemoglobina no tuvieron diferencia significativa, ¿no? O sea, los niveles estaban básicamente o significativamente el mismo del grupo Forceris y del grupo control. Y para los niveles al destete, aquí fue hecho una medición al día 20, un día antes del destete, por una cuestión de la granja, ¿no? Porque el día 21 sería ya mucho manejo para hacer junto con el destete. Lo que vemos ahí, los resultados, es que todos los 100% de los lechones que fueron evaluados estaban o anémicos o subanémicos en el grupo control, que recibió un hierro de extrano, ¿no? Y para el grupo Forceris, al día 20 vemos que un 19% de los lechones estaban con un nivel de hemoglobina considerados óptimos por la literatura que hablé para ustedes, ¿no? Y de estos 64% de los lechones que vemos ahí en violeta, que están considerados como subanémicos, 88% estaban entre un rango de 10,4 hasta 10,9, ¿no? Que quiere decir que estaban muy, muy cerca de ser considerados con un nivel de hemoglobina considerado óptimo, ¿no? Bien, entonces para la parte de los pesos que vemos aquí, al día 3 de vida, como hablé para ustedes, no tuvieron una diferencia significativa, pero al día 20 vemos una diferencia de 550 gramos acerca del destete, ¿no? El grupo Forceris pesó un promedio de 6,697 kilos y el grupo control 6,147, ¿no? Ahí entonces una diferencia bastante importante y significativa de 550 gramos, ¿no? Aquí abajo es la distribución, cada círculo sería un lechón, el peso de un lechón. Lo que vemos aquí en rojo, los animales pesados y tratados con Forceris estaban con un promedio siempre un poco más alto cuando comparado con el grupo control. Y aquí lo que vemos es una gráfica de distribución del peso de estos animales al día 20, ¿no? Los animales que fueron tratados con Forceris tuvieron un peso un poco más homogéneo que los animales tratados con el grupo control, con pesos un poco más ligeros, ¿no? Bien, entonces haciendo una simulación del estudio que platiqué con ustedes, ¿no? Este estudio donde habla que para cada 450 gramos a más al destete, podremos tener 900 gramos a más después de 56 días del destete y 1,8 gramos a más a la salida del mercado, tomando entonces este ejemplo y haciendo una simulación con estos 550 gramos, ¿no? Que vemos ahí de diferencia al destete en esta prueba en Chile, que podremos concluir, claro, con una simulación, porque no fue hecho un seguimiento hasta el mercado, ¿no? Hasta el final de engorde, pero lo que vemos ahí es que podremos tener, cuando los animales van a tener 30 kilos, una diferencia de 1,1 kg, con un ingreso extra de $3,75, ¿no? Por cerdo y un retorno de inversión de $13,41 por cerdo, ¿no? Y en el periodo de engorde, ahí hablando, claro, haciendo esta simulación de este trabajo, ¿no? Que hablé para ustedes, casi 2 kilos de diferencia, ¿no? Y $4 a más por cerdo, ¿no? Con un retorno de inversión de $14,37, ¿no? Bien, la segunda prueba que me gustaría compartir con ustedes fue hecha en México, en una granja grande de México de 11,500 hembras en la región del centro, ¿no? Los lechones para esta primera prueba de hemoglobina fueron separados en 25 por grupo,
25 lechones para el grupo Forceris y 25 lechones para el grupo control. El grupo control no tuvo tratamiento con tortrosuril, solamente el hierro dextrano, ¿no? Y el grupo Forceris entonces con tortrosuril y el leptoferrón, ¿no? Los animales fueron tratados en el día 3, fueron pesados también y fueron identificados individualmente, ¿no? Entonces aquí son los resultados que vemos. El grupo control, todos los animales, 100% de los animales estaban o con una anemia clínica o una anemia subclínica, ¿no? Basados en la literatura que mostré para ustedes. Y el grupo Forceris tuvo 74% de los animales considerados con nivel de hemoglobina óptimo, ¿no? Y aquí sería el promedio para las hemoglobinas iniciales y las hemoglobinas finales, ¿no? Vemos ahí como basado en la literatura, que el promedio ya está arriba de la hemoglobina considerada óptima, ¿no? O normal. Bien, y para los pesos, lo que vemos ahí es que el peso inicial, mira, tuvo ahí sin diferencia significativa del peso inicial. Aquí fueron un poco más animales que fueron evaluados, 87 lechones para Forceris y 74 lechones para el grupo control. No tuvo diferencia al día 3, pero tuvo una diferencia bastante importante al día 18, ¿no? Al final del estudio aquí, ¿no? Con una diferencia de 870 gramos al destete, ¿no? Los animales pesados ahí 6.1 kilos para el grupo Forceris, mientras el grupo control con 5,23, ¿no? Con una diferencia bastante importante, ¿no? Y el GPD también vemos ahí una diferencia de 27 gramos para el grupo que fue tratado con Forceris. Bien, y esta otra prueba que fue hecha en una región, la región del Valle de Colombia, también los animales fueron identificados, ¿no? Fueron divididos en dos grupos, el primer grupo con Forceris, el segundo grupo con tortrasurir oral, más el hierro dextrano. Al inicio del estudio no tuvo diferencia tanto para la parte de los niveles de hemoglobina, como tampoco para los pesos de los animales en los dos tratamientos, ¿no? Ahora, al día 20 de edad, vemos ahí una diferencia bastante importante, ¿no? Los animales tratados con Forceris tuvieron 93% de los niveles de hemoglobina considerados normales, ¿no? O sea, animales que no estaban anémicos. Mientras el grupo control vemos 70% de los animales aquí caracterizados por el color violeta y el color azul, 70% de estos animales o anémicos o subanémicos. Y para los pesos, aquí vemos los pesos al destete, también una gran diferencia, ¿no? Una diferencia de 570 gramos de peso, ¿no? Al destete. Y también vemos, claro, una diferencia de GPD importante, ¿no? Tenía 230 gramos en el grupo tratado con Forceris y 202 el grupo tratado con el hierro dextrano más el tortrasurir oral. Y estos animales fue hecho un seguimiento de esta prueba, ¿no? Hasta que los animales llegasen a los 31 kilos, ¿no? Y a los días para llegar a los 31 kilos en el grupo Forceris fue 69. Y los días para alcanzar los 31 kilos para el grupo control fue 73 días, ¿no? Entonces, para llegar a los 31 kilos, el grupo Forceris necesitó 4 días a menos, ¿no? Entonces, cuando hacemos el cálculo del peso de estos animales al destete, esta diferencia de peso de estos animales al destete, más esta diferencia de días, de 4 días para llegar a los 31 kilos, con todo el cálculo que fue hecho, los animales al final de la recría ya podrían tener aproximadamente 2 kilos a más de diferencia para el grupo tratado con Forceris. Bien, y esta prueba que me gustaría compartir con ustedes es una prueba que fue hecha en la Universidad de Viena, que fue hecha en las instalaciones experimentales de la Universidad de Viena, o sea, es un ensayo totalmente experimental,
pero para entender cómo se comportaría el Forceris frente a un desafío temprano, ¿no? Entonces, los animales fueron desafiados en el primer día de vida, ¿no? Y fue hecho una división en 3 grupos diferentes, ¿no? El grupo 1, que fue tratado con Forceris, 13 lechones. El grupo 2, que fue tratado con un viejo dextrano y un totrosuril bioral. Y el grupo 3, que solamente recibió el viejo, ¿no? No tuvo un tratamiento con totrosuril, ¿no? Justamente para como que se fuese un grupo control, ¿no? Porque estos animales fueron entonces infectados con Schistosospora suis, como hablé, ¿no? En el primer día de vida. Bien, y aquí vemos el peso de esos animales al inicio del estudio. No tuvo una diferencia significativa, ¿no? En la gráfica aquí podemos ver en el día 1, pero vemos una diferencia importante al final del estudio, que fue el día 29, ¿no? Entonces, los animales tratados con Forceris tuvieron 7.1 o 7.113 gramos, 7 kilos y 113 gramos que fueron pesados al día 29. Mientras el competidor, que pesó 6 kilos 864 gramos, ¿no? Y el control, que pesó al día 29, 6 kilos 332 gramos, ¿no? Una diferencia bastante importante. Para la ganancia de peso corporal, entre el día 1 y el día 29, también tuvo una diferencia significativa del grupo Forceris cuando comparamos con el competidor y cuando comparamos con el control, ¿no? Y para el GPD también vemos una diferencia importante cuando comparamos Forceris con el competidor y el grupo control. Bien, entonces como conclusión de este estudio de la infección experimental, de una infección temprana, Forceris tuvo un rendimiento numéricamente mejor al final del estudio, con 216 gramos, ¿no? Al día 29. Tuvo también un mejor peso corporal al destete, ¿no? De 7,113 kilos versus a 6,88 kilos en el grupo competidor, ¿no? Y tuvo también un mejor GPD en el día 29, ¿no? 203 versus 195 del grupo competidor, ¿no? Como vemos aquí. Bien, entonces, haciendo el mismo cálculo, ¿no? de económico, haciendo la simulación del estudio que fue hecho en Estados Unidos, como hicimos en el otro estudio, de esta diferencia de 249 gramos a más al destete, podremos ver que esta diferencia puede invertir cuando los animales llegan a los 30 kilos a 500 gramos de diferencia o 500 gramos a más, ¿no? Que también invierte a 1.26 euros de extras por animal y un retorno de inversión de 4.51 euros, ¿no? Y el mismo cálculo también podremos hacer en el periodo al final del engorde, con casi 1 kilo de diferencia a más, ¿no? Y un ingreso extra de 1.36 euros y con un retorno de inversión de 4.87 euros. Entonces, en realidad, claro, como ya mostrado en los trabajos, ¿no? Cuando vemos una diferencia grande al destete, probablemente podremos ver alguna diferencia muy, muy importante también en las fases de recría y engorde. Es claro que muchas veces hacer un seguimiento de esas pruebas por un tema de la logística de las granjas y dónde se quedan los lechones para que no se mezclen, para conseguir hacer estas evaluaciones, no es tan fácil, ¿no? Entonces es importante cuando vamos a hacer un tipo de prueba como esta, tener en cuenta dónde vamos a alojar los animales, dónde van a quedar y va a ser posible hacer este tipo de evaluación sin mezclar los animales hasta el final del estudio. Puede ser hasta el final del destete, puede ser hasta el final de recría o, si posible, hasta el final del engorde, ¿no? Bien, entonces como resumen y para ir ya me quedando para el final de mi presentación, ahí vemos, ¿no? Por los estudios que mostré a ustedes, todavía no fueron publicados, pero la idea es justamente hacer una publicación porque son resultados muy relevantes, ¿no? De la parte de la anemia. Para nosotros fue bastante significativo y fue impresionante ver el nivel de el número de animales anémicos que nosotros podremos verificar al destete, ¿no? Incluso todas las granjas que fueron tratadas con algún tipo de hierro,
¿no? Entonces, ahí vemos una prevalencia muy importante y significativa de animales anémicos y subanémicos al destete, ¿no? Otro punto también muy relevante son las prevalencias de coccidiosis en maternidad. Vemos que hay alguna variabilidad. Tenemos que tener en cuenta esto todo que hablamos, ¿no? de las diferentes técnicas, de la edad de hacer las muestras y también del tipo de muestra para hacer las colecciones, que puede interferir también en la prevalencia en las granjas, ¿no? Los diferentes estudios que muestran un impacto bastante importante en la producción, tanto para los animales que son anémicos y también en las granjas que tienen un desafío importante de coccidiosis, ¿no? Para la parte de las pruebas con Forceris, se demostró que los animales que fueron tratados con este producto tuvieron o presentaron un mayor peso al destete y recría, colaborando justamente para mejorar el rendimiento de los animales. Entonces ahí tenemos una muy buena herramienta como el Forceris para ayudar a controlar la coccidiosis y reducir el número de animales anémicos al destete, aumentando la productividad, ¿no? Bien, entonces con eso termino mi presentación. Me quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o cualquier consideración que vean importante y hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias. Excelente, Juliana. Bueno, queda más que claro que esta nueva herramienta es innovadora. Estamos hablando de aplicar un combo de producto en una sola inyección de dosis única y que encima es práctica para manejar en la granja. Y lo más importante de todo es la productividad y la performance que se traduce en plata. Entonces, creo que es interesante y estuvo excelente la presentación y la explicación de lo que es esta nueva herramienta que tenemos en Chile. Así que bueno, nos quedamos ahora para las preguntas, tanto para el doctor David Barceló como para Juliana. Así que abiertos a las preguntas que tengan para ellos dos. Muy bien. Juliana, tenemos la primera pregunta para vos. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el hierro de Forceris y el hierro de Strano? Bien, gracias por la pregunta. El hierro que está en Forceris, ¿me escucha? ¿Me escuchas, Sergio? Sí, perfecto, perfecto. Ok. El hierro del Forceris es un gleptoferrón, ¿no? El gleptoferrón es una molécula un poco más compleja que el dextrano. Tiene en su composición, en su constitución química, 7 moléculas de carbono, ¿no? Son 3 a más que tiene en el dextrano. Y sabemos que el hierro para ser absorbido necesita estar junto con un carbono, ¿no? Entonces, claro que cuanto más carbonos vamos a tener en la molécula, en la constitución, más absorción vamos a ver y más rápido va a ser esta absorción, ¿no? Entonces, por eso que vemos que los estudios de farmacocinética y farmacodinámica del gleptoferrón nos muestran que la absorción en 24 horas ya es casi completa, son 97% de absorción hasta estas 24 horas, ¿no? Por justamente esa diferencia de la composición de la fórmula. Entonces, por este motivo es que vemos ahí las diferencias en las pruebas de los niveles de hemoglobina al destete serán un poco más superiores en los animales que fueron tratados con Forceris, que tiene el gleptoferrón, ¿no? Como su constitución. Perfecto. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Vamos a pasar al doctor David. La pregunta, doctor, es, en su opinión, ¿cuál sería la mejor edad para el destete de los lechones? Y la relación del impacto del peso y producción de lechones por cerda por año. Esto puede variar mucho dependiendo de las condiciones de las criaciones. Acá en Brasil, el peso que es de 80% de la producción industrial es 21 días. Pero ahora con las reglas de bienestar animal que están se implantando, hay una tendencia de aumentar la edad de destete hasta 28 días. Pero en el momento, ainda la edad preferida es 21 días. Menos de eso en el pasado, con los programas de destete precoz,
acá en Brasil para eliminación de enfermedades y cosas así, se hizo muchas invenciones ahí con esas edades tempranas y los resultados no han sido muy buenos. Es muy difícil destetar lechones muy precozmente. No sé si eso responde a la pregunta. Creemos que sí, cualquier duda volverán a preguntar. La segunda la siguiente pregunta, ¿y la segunda parte de la pregunta? Sí, sí. La segunda parte de la pregunta era la relación del impacto del peso y producción de lechones por cerda por año. No entendí. ¿El impacto del peso de lechones por cerda por año? Exacto. O sea, ¿cuál es la relación del impacto del peso y la producción de los lechones por cerda, por año? Bueno, los lechones más pesados mueren menos. Así que yo pienso que si se tiene lechones más pesados al destete, las condiciones para la sobrevivencia son mayores y se dará un mayor número de lechones al sacrificio. No sé. Ok, ¿Qué es esto? perfecto. Pasamos a la siguiente. ¿Existen antecedentes de enfermedad subclínica de coccidios? Sí, claro. Depende del número de células que han sido afectadas por el coccidio. Ok. Los exámenes histopatológicos de rutina que se hacen en diarreas es muy común, polibacilosis, rotavirus, encontrar algunos coccidios dentro de las células intestinales. Así que hay infecciones subclínicas o infecciones muy leves. Hay de todo. Ok. Juliana, ¿existen casos de reacciones con Forceris? ¿Hay estudios sobre esto? Bien, no tenemos estudios específicos de reacción del producto, ¿no? Lo que tenemos son basados en los estudios de las pruebas de campo que estamos haciendo y de las pruebas que estamos haciendo siempre cuando hacemos la administración del producto dentro de las indicaciones, no vimos ningún caso de reacción, ¿no? El producto es bastante seguro y está bien para aplicar al lechón, siempre respetando la ventana, ¿no? Desde 24 horas hasta 96 horas, ¿no? Ya tuvimos una situación específica donde no se aplicó el producto en esta ventana, ¿no? Fue aplicado un poco antes, en las primeras horas de vida, y ahí sí tuvo una reacción, ¿no? Por una intoxicación. Entonces, respetando ahí la indicación, no tenemos ningún caso de reacción. Ok. Y siguiendo con vos, Juliana, ¿existe algún impedimento para aplicar con otro producto junto con Forceris? ¿Por alguna reacción cruzada que pueda haber? Bien, no hay problema, no hay contraindicación de hacer la aplicación del producto en el mismo momento de hacer una vacuna o de hacer un antibiótico, no hay problema. Ahora, lo que nosotros no recomendamos es hacer una mezcla del producto junto con una vacuna, un antibiótico o cualquier otra cosa, porque no tenemos datos si puede tener algún tipo de interferencia frente a la coagulación. Perfecto. La pregunta, doctor David, ¿cuál es, en su opinión y recomendación sobre los protocolos de homogenización de la camada en relación al peso de los animales? Ese es muy complicado esto. Esta es una área de investigación en nuestra universidad. Yo puedo pasar los trabajos después para ustedes. Buenísimo. Están interesados en portugués, yo pienso que van a entender. Sí. Que hablar de eso en un minuto es imposible. Está bien, perfecto. Voy a pasar los trabajos. Buenísimo, bárbaro. Hay maestrías y doctorados en eso. Ok. Buenísimo. Y para usted, doctor, ¿cuál es el día adecuado de iniciar a ofrecer, para iniciar a ofrecer alimento sólido a los lechones? Bueno, lo que se oye a los 10 días de vida. A los 10 días. Ese es lo más común acá en Brasil. Pero a partir de los 10 días.
Sí, porque hay que tener una digestión, un avance, una maturación de la digestión del lechón. Si se fornece muy temprano, tiene que ser un alimento de calidad excepcional en términos de digestión. Así que las raciones lechoneras que nosotros llamamos acá, generalmente son a los 10 días de edad que se coloca. Perfecto. Juliana, para vos, ¿qué pasa si tenemos una sobredosis de Forceris? Una sobredosis, bien. Si la sobredosis es hasta 3 veces la dosis indicada, no pasa nada, ¿no? Ya tenemos algunos estudios y también algunas pruebas que hicimos que hasta 3 veces no hay problema. Ahora, si pasa de eso, ¿no? Si pasa de 3 veces la aplicación, ahí tenemos pocos datos, pero puede tener alguna alteración hematológica, ¿no? De hematócrito, a nivel de hematócrito de los lechones, podremos tener niveles un poco más bajos de hemoglobina en el sangre. Ahí sí. Bien. Y hay una pregunta más que creo que está en relación a lo que has comentado recién, que ¿cuál es la importancia de no aplicar Forceris en las primeras horas de vida? Algo estuviste hablando recién, pero creo que ahí está justo la pregunta. Sí, claro. No, es muy importante eso también de dejar muy registrado, ¿no? Porque justamente lo que vimos ahí, el doctor Barcelos también habló sobre eso, ¿no? Que hay bastante literatura y vimos eso con esta prueba específica en el campo, que los animales necesitan tener un aporte bueno de vitamina E y de selenio, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos el Forceris, y no solo el Forceris, ¿no? Cualquier hierro, cuando los animales están con un déficit de selenio o de vitamina E, probablemente puede tener un riesgo más alto de tener una intoxicación por hierro. Entonces, por eso la necesidad de estas primeras horas, dejar que el lechón reciba el calostro, ¿no? Y vía calostro recibir el selenio, la vitamina E, para entonces después, en el segundo día, nosotros como SEBA, nuestra sugerencia es aplicar el Forceris en el segundo día, ¿no? Justamente para disminuir estos riesgos de una intoxicación por deficiencia de vitamina E y selenio. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. Igual si llegase a haber alguna otra pregunta, se la vamos a hacer llegar para poder responderle a quien haya preguntado. Por ahí quedó alguna duda y la manda después. Así que se los enviaremos a ustedes para que lo puedan responder y se los reenviamos. Yo me quiero tomar el último minuto para hacer algunos agradecimientos, porque en todo este proceso de este lanzamiento de Forceris hubo mucha gente, como dije al principio, mucha gente involucrada. Entonces yo quiero empezar agradeciendo al equipo de regulatorio de SEBA y de Supply por el esfuerzo, el trabajo que han puesto para poder tener el producto hoy en Chile. Y la verdad que agradecidos porque en tiempo récord hemos podido hacer llegar el producto a Chile. En segundo lugar, agradecer al equipo técnico que en la etapa previa trabajó mucho para poder presentar estos resultados, a Juliana, a Florencio Rolandi, que es parte del equipo técnico de SEBA Conosur. Y también quiero hacer una mención para una persona que trabajó con nosotros, que es Miguel Bustamante, que también quiero agradecerle porque fue parte del equipo, así que agradecido también. Y un agradecimiento también a nuestros socios y distribuidor, a la gente de Nutringen, que hoy está distribuyendo el producto en Chile. Y la verdad que un trabajo enorme que venimos haciendo en conjunto. Así que para todo el equipo de Nutringen, un agradecimiento. Cristian Dazo, Álvaro, Cristian Cáceres, bueno, a todos. Seguramente me estoy olvidando varios nombres, pero bueno, agradecidos a todos. Y por último, también al equipo de SEBA Conosur, de Swine, a María en marketing, a los chicos de la parte comercial, a todos, un agradecimiento. Así que me tomé ese minutito para hacer los agradecimientos que realmente corresponden. Así que a todos, muchísimas gracias por participar. Y bueno, desde ya estaremos en otro momento presentando otras reuniones con otros productos y bueno, agradecerles por el tiempo. Muchas gracias a Juliana, doctor David Barcelos.
Excelente, muchas gracias. Gracias. Cuídense. Gracias.